En este vídeo vamos a aprender a calcular la descomposición factorial de un número o a factorizarlo, que es lo mismo, y a partir de ahí aprenderemos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Factorizar un número es ponerlo como producto de números primos. Por ejemplo, 18 es igual a 9 por 2, pero esto no sería una factorización, porque 9 no es un número primo. La factorización correcta sería 2 por 3 al cuadrado. Para calcular la factorización en factores primos de un número, utilizaremos la división simplificada. Y para hacer la división simplificada nos apoyaremos en dos cosas. Primero, conocer los primeros números primos y segundo, utilizar los criterios de divisibilidad. La mejor forma de ver esto es con un ejemplo. Vamos a factorizar el número 2520. Vamos a ir probando por todos los números primos y utilizando los criterios de divisibilidad. Empezamos. Primero tracemos una línea vertical al lado del número. Y ahora vamos a empezar por el número 2. ¿2520 es divisible entre 2? Pues sí, porque acaba en 0. Si acaba en 0, es divisible entre 2. Por lo tanto, dividimos. Ponemos aquí el 2 y vamos dividiendo. La mitad de 2 es 1. La mitad de 5 es 2 y me sobra 1. Ese 1 se lo pongo al lado al 2 y se convierte en 12. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 0 es 0. 1260. ¿Se puede dividir entre 2? Pues sí, porque acaba en 0. Entonces probamos otra vez con el 2. La mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 0 es 0. ¿Se puede probar otra vez con el 2? Sí, porque acaba en 0. Probamos. La mitad de 6 es 3. La mitad de 3 es 1 y el resto es 1, que con el 0 hacen 10. La mitad de 10 es 5. ¿Podemos volver a probar con el 2? Pues no, porque el 5 es un número impar. Así que hemos terminado con el 2. Y el 2 no hay que probarlo nunca más, porque ya hemos terminado con él. Probamos con el siguiente primo, el 3. ¿315 es divisible entre 3? Pues sí, porque 3 más 1 más 5 son 9. Es decir, es divisible entre 3. Así que dividimos. La tercera parte de 3 es 1, es decir, 3 entre 3, 1. La tercera parte de 1 no se puede hacer, así que es 0. Pero ese 1 se junta con el 5 y hacen 15. La tercera parte de 15 es 5. 105. ¿Se puede dividir entre 3 otra vez? Sí. Así que dividimos. La tercera parte de 10 es 3 y el resto es 1. 1 con 5 hacen 15. La tercera parte de 15 es 5. ¿35 se puede dividir entre 3? No, porque 3 más 5 son 8. Por tanto, ya hemos terminado con el 3 y no volvemos a probar nunca más con el 3. Probamos con el siguiente primo, que es 5. Efectivamente se puede, porque como acaba en 5, se puede dividir entre 5. 35 entre 5 es 7. Y ahora, el 7 solo es divisible entre 7. Y por tanto, hemos terminado. Por supuesto que esto se puede hacer en el orden que queráis, pero yo os recomiendo, os aconsejo que lo hagáis en orden, que probéis con un número hasta que ya no se pueda más. Y que además vayáis en orden, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Una vez que hemos terminado con la división simplificada, ahora ya podemos hacer la factorización del número. El número 2520 es, contamos factores, hay 3 doses, por tanto 2 al cubo. Hay 2 treses, por tanto 3 al cuadrado. Hay un 5 y hay un 7, es decir, 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 y por 7. Tal como hemos visto en el otro vídeo, el máximo común divisor de varios números es el número más grande que es a la vez divisor de todos ellos. Para calcular el máximo común divisor de varios números, primero los factorizaremos y después elegiremos los factores comunes, es decir, que estén en todos. Y si hay repetidos, elegiremos el que tenga el menor exponente. La mejor forma de hacer esto es con un ejemplo. Vamos a calcular el máximo común divisor de 252, 315 y 2646. En primer lugar, utilizando la división simplificada que hemos visto antes, factorizamos. 252 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 7. 315 es 3 al cuadrado por 7 y por 5. Y 2646 es 2 por 3 al cubo y por 7 al cuadrado. Ahora elegimos los factores comunes. El 2
no es común porque solo está aquí y aquí. En 315 no hay 2, así que el 2 no nos sirve. El 3 está aquí, aquí y aquí, por lo tanto sí que nos sirve. El 7 está aquí, aquí y aquí, por tanto también nos sirve. El 5 solo está en el 315, por tanto no nos sirve. Es decir, nos sirven el 3 y el 7. Y ahora les ponemos el menor exponente que tengan las factorizaciones. El 3, el exponente más pequeño que tiene, es al cuadrado, y el 7, el exponente más pequeño que tiene, es a la 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es 3 al cuadrado por 7. El mínimo común múltiplo de varios números es el número más pequeño que es a la vez múltiplo de todos ellos. Para calcular el mínimo común múltiplo, lo primero que haremos será factorizar los números. Y después tomaremos todos los factores, sin repetir ninguno, y después los elevamos al mayor exponente que presenten en las factorizaciones. Igual que antes, la mejor manera es ver esto con un ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 60, 378 y 735. El primer paso es factorizar los números utilizando la división simplificada. 60 es 2 al cuadrado por 3 y por 5. 378 es 2 por 3 al cubo y por 7. Y 735 es 3 por 5 y por 7 al cuadrado. Ahora tomamos, para el mínimo común múltiplo, todos los factores sin repetir ninguno, es decir, 2, 3, 5 y 7. Y ahora los elevamos a los mayores exponentes que presenten. El 2, el exponente más grande que tiene, es al cuadrado. El 3, el exponente más grande que tiene, es al cubo. El 5 solo tiene un exponente que es a la 1 y el 7, el más grande, es al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 y por 7 al cuadrado. Estas multiplicaciones no las vamos a hacer nunca, porque no aportan nada. En el mejor de los casos, si se pueden hacer de cabeza, se hacen de cabeza, pero estas que son tan largas las vamos a dejar así siempre. Además, nos va a ser muchas veces más útil tenerlas así que tener el resultado final con un solo número.